¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en esta mañana tan especial en la cual vamos a hablar sobre los hermanos o las hermanas tóxicos. ¿Quién tiene uno de esos? Bueno, pues vamos a ver. Además, ¿cuándo podemos detectar si son los hermanos o somos nosotros los tóxicos? Así que por eso me atrevo a decirles que están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Pues muy interesante lo que les voy a platicar el día de hoy, porque resulta que hay una terapia japonesa que se llama, fíjense bien y apúntenle, se llama Ruikatsu. Ruikatsu o búsqueda de lágrimas. Resulta que ya ven que a veces uno tiene algún dolor del corazón, del alma, algo que te está ahí como que lastimando, y como nos han dicho que no hay que llorar, a veces ya ni siquiera sabemos cómo hacerle porque nos aguantamos tanto tiempo en la vida que cuando ya de verdad quieres llorar dices, ¿cómo le hago? Bueno, pues esta terapia te ayuda a llorar, pero lo bonito de todo es que se rentan a hombres guapos. Vean nada más qué cosa. ¿Él es de la terapia? Ah, porque entonces ya lo iba a contratar. Ya lo iba a contratar yo. Rentan hombres guapos. Entonces, esta terapia te ayuda a liberar los sentimientos negativos llorando y obviamente haciendo catarsis para poderlos liberar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, tú los rentas, ¿no? Para empezar, les voy a decir para que ahorren. La terapia cuesta 1,450 pesos por sesión. Entonces, tú lo contratas, el hombre guapo llega a la puerta de tu hogar. Fíjense que sí llega a tu hogar, ¿no? O tú vas al... Ah, pero pues que te los abra ahí en tu hogar. Pero fíjense, no es sexual, ¿eh? No tiene nada que ver con sexo, es simplemente una terapia para llorar. Entonces, él llega y primero te empieza a poner canciones muy tristes y luego te empieza a poner videos muy tristes y ya cuando están las lágrimas ahí a flor de piel, él te abraza y entonces... No, antes de abrazarte, fíjense cómo va, ¿eh? Los videos, las canciones, cuando empiezas a llorar, cuando empiezas a salir la lágrima, él te limpia las lágrimas así en tu mejilla suavemente, te hace así, no llores, nena, así, miren, vean cómo le hace, no llores, nena, y entonces, no llores, nena, y entonces tú también puedes, o sea, la terapia incluye que tú también lo abraces, pero de espaldas, o sea, porque no es como de que se andan abrazuqueando y todo, no, o sea, es todo así como... muy medido, te limpia la lágrima, después tú lo puedes abrazar y después se pueden dar un fuerte abrazo. Y entonces de esta manera, así como sacas el llanto, también aprendes a sentirte reconfortada. Entonces me gusta, hombres guapos para que te apoyen mientras te desahogas. Ahora yo me pregunto, ¿no hay mujeres? Debe haber, porque si los hombres son los que menos lloran. Sí, pero se supone, y enfrente de las personas y todo, se supone que son bien fuertes. Entonces, si necesitan a mujeres guapas, o no guapas, o sea, mujeres, todas las mujeres somos guapas, sí, pero necesitan, pues, también alguien que vaya y que le diga, a ver, no llores. Oigan, está bueno, pero por 1,450 pesos. ¿Les late? Bueno, pues ya lo saben, se llama Ruikatsu. Ruikatsu. Esa es la terapia japonesa con hombres guapos para que te desahogues y a la vez, pues a lo mejor se surge un romance, ¿no? ¿Será como que haya desahogo con final feliz? ¡Oh, Dios mío! Eso ya subió el... ¡Ay, qué cositas decimos aquí! Vámonos rápidamente con la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Pues ahí está, acuérdese, 800-108-4053, el número al que tienen que marcar. Y aquí todo el mundo está muy interesado en el tema de estos hombres guapos que se alquilan para que uno llore. Dicen que a lo mejor hay paquetes y tal. Pues, tenemos un paquete. Oigan, ¿podríamos hacer una agencia nosotros y alquilar a mis compañeros, no? No les... Ay, los hombres son linditos para ayudar a que las mujeres se desahoguen. Voy a hacerlo muy en forma. Y luego les estaré anunciando. ¿Ok, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo pronto vámonos a ver lo que hoy toca.
¿Cómo evitar la envidia entre hermanos? En Porque Soy Mujer, nuestros especialistas te dicen cómo gestionar esta emoción. De acuerdo con el psicólogo Andrés Carrillo, la envidia entre hermanos es una situación hasta cierto punto normal en todas las familias. A veces es una competencia entre hermanos para agradar a sus padres, pero no tiene por qué ser todo negativo si no llega a otros extremos. Algunas situaciones que detonan la envidia entre hermanos es el querer ser más tenidos en cuenta por los padres. Esto es propio en las etapas tempranas del desarrollo en niños y adolescentes. El terapeuta señala que en la etapa adulta la envidia podría persistir, pero por motivos distintos. Si mi hermano tiene más éxito que yo en el ámbito laboral o en algún otro aspecto de la vida, puede provocar que la envidia reaparezca. La relación entre hermanos no tiene por qué ser siempre color de rosa. Los malentendidos pueden ser frecuentes y la envidia es un sentimiento que aparece desde muy temprano en la vida de los consanguíneos. Sin embargo, el vínculo de hermandad debe trascender esas situaciones propias de la convivencia, destaca el especialista, ya que son experiencias pasajeras que no definen el vínculo que uno tiene con su hermano o hermana. ¿Crees que la rivalidad entre hermanos es pasajera o se acentúa con el tiempo? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Sí, esperamos sus comentarios en las redes sociales, si tienen un hermano o una hermana tóxica o si consideran que a lo mejor han sido tóxicos. Y también los papás es importante que detecten cuando pues están viendo que uno de los hermanitos es tóxico. Pero para eso tenemos a la experta el día de hoy, es la licenciada Estefanía Aburto y es psicoterapeuta infantil. Bienvenida, muy buenos días. Ya puedes quitarte el cubrebocas, aquí hay sana distancia. Y entonces, oye, creo que lo principal es eso, que los papás se den cuenta que hay una relación tóxica que incluso puede llevar a que uno de los hermanitos lastima a otro, ¿no? Sí, aquí, desde chiquitos. Sí, desde chiquitos. O sea, aquí pueden ser diferentes los factores. Para empezar hay que tener muy claro que todos los hijos necesitamos sentirnos aceptados, que pertenecemos a ese clan, a esa familia y sobre todo que somos amados. Cuando somos pequeños, lo que buscamos es la equidad, que nos traten igual a todos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, si le damos un helado a un niño, su hermanito también va a querer un helado, ¿no? Eso es normal, querer lo que le dan al otro, ¿no? Sin embargo, cuando esta situación ya no es normal y ya se puede marcar como una envidia que pudiera volverse en la adultez como algo tóxico, es yo quiero que me den el helado, pero no quiero que tú lo tengas. Ok. ¿No? O sea, esa línea es la que marca justamente la parte de, sí, yo quiero lo que le dan a mi hermano porque somos iguales y venimos de los mismos padres, entonces debemos de ser amados igual, ¿ok? Pero ahí está esa parte de yo no quiero que tú lo tengas. Y bueno, ya saben, en Camerino se dan todas las pláticas y ahorita que regresemos del corte les voy a ir contando algunas de las acciones que pudimos recoger y que nos hablan de que pues ya había un tema tóxico en la familia. Vámonos al corte, regresamos, ¿te parece? Sí, no gracias. se nos vaya porque soy mujer. Hermanos tóxicos. Como papás pensamos que tener otro hijo es un regalo para nuestro primogénito, pero al ya no ser el único y tener que compartir provoca los celos y enojos. En Porque Soy Mujer te damos algunos consejos que ayudarán a tus hijos a que sean los mejores amigos. Enséñales a cuidarse mutuamente. No hay que darle esa responsabilidad solo al mayor, sino que ambos deben estar pendientes del otro. Eso creará una complicidad y un fuerte lazo entre ellos. Respeta su individualidad. Aunque creas que ellos saben que los amas por igual, no es así. A ellos les gusta saber que son diferentes y que sus diferencias también te agradan. Con ello lograrás que cada uno se sienta valorado como individuo. Todos son importantes. Cuando llega el recién nacido a casa, es normal que acapare toda la atención, pero trata de dedicar más tiempo con el mayor, así no sentirá ningún tipo de rivalidad. Los enojos y pleitos son parte de la convivencia entre hermanos. Hazles entender que la controversia es normal, pero deben reconocer su error, perdonar y hablar las cosas. Es importante dedicar el mismo tiempo y atención a los hermanos para que no se sientan menos. ¿Tú cómo practicas la armonía en casa? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Pues yo creo que sí, es algo que los papás tienen que aprender a fomentar,
¿no? El que los hermanos no se sientan, por decir, el mayor que no se sienta con la carga de cuidar al chiquito y que sea como tu responsabilidad, sino que ambos se tienen que cuidar. Y sí es en el trato que dan los padres donde comienza a marcarse la diferencia, porque los hijos, como tú decías, pues esperan y quieren ser queridos por sus papás de igual manera que el otro. Sí, aquí, O más, porque aquí- también quieres como que te quieran más, ¿no? Sí, exacto. Aquí dices algo muy importante, Ana, que es justamente el cómo delegan las responsabilidades a los hijos. Muchas veces los padres dan más responsabilidad al hijo mayor, como el tienes que cuidar al pequeño, tienes que cuidar a los demás hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esto cuando le das responsabilidades a un niño? Y claramente un niño, por lealtad a sus padres, no se puede enojar con ellos, no les puede decir, oye, no me puedes dar eso, te dejo de hablar. ¿Qué hacen? Que desplazan ese coraje, esa inconformidad hacia los hermanos. Y entonces se genera este pensamiento, el de, ¿por qué a mí me das esa responsabilidad y a mis hermanos no? Porque ellos no tienen que pasar. Es mucho más fácil para en nuestra psique molestarnos, enojarnos con nuestros hermanos que con nuestros padres. Con nuestros pares, podríamos Exacto, decir, con ¿no? nuestros iguales. Oye, es que estuvimos platicando en Camerino y, por ejemplo, Ale Velázquez, su hermano la tiró a la basura. O sea, la tiró a la basura. Una revelación. Claro, fuerte. ya, ahora ya. Bueno, aquí yo ventaneo a todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, tenía 2 años su hermano y no le gustó que llegara Ale y entonces la tiró a la basura. Después habló con los papás seriamente y les dijo, oigan, no nos preguntaron, pero yo creo que esta niña se tiene que ir de donde llegó. ¿Por qué? Porque yo era mucho, no está a gusto. O sea, y el niño tenía 2 años, 2 años y medio. A mí, cuando llega mi hermana, la verdad, no, mi mamá me preparó muchísimo y yo la esperaba con mucho gusto, pero ya verla ahí, no me acuerdo que me hizo tan feliz. Yo venía con unos limones curtidos de regalo para mi mamá, porque venía de Puebla y de repente vengo bien feliz con mis limones y cuando llegó, ma, y ya tenía a mi hermana. Y sí me acuerdo que fue como, ¡ah! O sea, ya no me van a querer a mí. O sea, eso es hasta cierto punto normal. ¿O ahí empezó la toxicidad? No, eso es totalmente normal porque cuando es el primer hijo, claramente todos están envueltos, ¿no? En esa personita nueva, en descubrirla y todo. Y cuando llega este nuevo ser, este hermano, claramente todo el mundo cambia y toda la dinámica cambia. Es normal que haya esta reconfiguración en el que vuelvan a descubrir cuál es mi lugar dentro de la familia y cuál va a ser mi nuevo rol, porque ellos también están descubriendo un nuevo rol. De Así ser es. hijos, Ajá. no sabían, o sea, están descubriendo lo que es el rol de ser hermano y es, ¿qué se siente esto? ¿Cómo se siente amar a un bebé y cuidarlo? O sea, en experiencia personal, por ejemplo, tenemos una hija de 6 años, mi hermana acaba de tener a su primer bebé y claramente era la consentida de mi hermana y cuando llega Victoria, ella la ve con asombro y es sí te quiero, pero no sé cómo te quiero. Exacto, porque no es como te odio y quiero que desaparezcas del mundo, es simplemente es así, si los ves, te gustan y todo, pero pues sí están llegando Claro. a un lugar que era Que es nuevo, solamente claro. tuyo. Ahora, todo esto va avanzando y llegamos a la etapa en la que pues ya empiezan como las comparaciones, que los papás hacemos mucho eso a veces, ¿no? O sea, comparar, etiquetar. He escuchado a muchas mamás que dicen, es que ella es mi hija la inteligente, ella es mi hija la bonita. Él es mi hijo el guapo, él es mi hijo el Claro. deportista, el intelectual y el más rápido del oeste. Y Y ahí entonces, hacen esta inferencia de, si ¿por ella es qué? la hermana inteligente y yo soy la bonita, entonces yo no soy inteligente. yo soy la tonta Yo soy la- y la otra yo soy la fea. Vienen todas estas inferencias y justamente viene desde la crianza, ¿no? O sea, siempre es muy recomendable comparar a los hijos, pero con su mejor versión, ¿no? Puedes tener un hijo que es muy bueno analíticamente, un hijo que es muy bueno en artes, y es compararlos con ellos mismos, ¿no? De, puedes ser mejor y cómo te gustaría seguir creciendo. Y que entre ellos mismos reconozcan que son diferentes y se pueden complementar, o sea, que pueden convivir, porque, ojo, aquí reñir con tus hermanos es sano. El que puedas pelear por un juguete, el que están en la parte trasera y están discutiendo y todo, es sano, porque eso va a marcar una parte muy importante de su desarrollo, de que pueden aceptar personas que son diferentes a ellos.
¿ok? La cuestión aquí es que como padres normalmente decimos esta frase cuando están discutiendo, hey, basta, dejen de pelear, tienes que amar, tienes que querer a tu hijo, digo, a tu hermano, perdón, ¿no? Tienes. Ajá, tienes que amarlo, ¿no? ¿Cuántas veces? No, es que es tu hermanita, tienes que quererlo. Sí, muchas veces los padres repiten eso, pero no enseñamos el cómo. Y el cómo, cuando es esto, es sentarnos con ellos y decir, ¿qué sucede? ¿Por qué te molesta? ¿Qué comportamiento, qué acción hace tu hermano que te está lastimando? Sí tiene que ver con hablar mucho más. Sí, tener una comunicación. Y desde que son chiquitos, porque, o sea, no son, o sea, no es que no entiendan. No, claro que Entienden entienden. perfecto y entonces y se sienten además tomados en cuenta, queridos, cuando tú les estás explicando, a ver qué es lo que te molesta, qué es lo Claro. que sucede. Y veíamos en el primer reportaje, pues que sí tiene que ver mucho con la envidia. Cuando eres chiquito, eres envidiosón, ¿no? Y es normal, porque estaba yo leyendo que es como hasta los 4 años cuando los niños comienzan a compartir, y antes de eso ni siquiera tienes que estarlos obligando a que, ándale, dale a tu vecinita, ándale, dale a tu... Pues no. Así son los niños, es de naturaleza. Pero entonces poco a poco los vas enseñando a que hay que compartir y demás. Claro, y nace de manera más genuina, ¿no? En el que les dan dulces, no está el hermano, pero dicen, ay, me tomo uno para mi hermano. Sí, Para, me das uno para ¿no? mi hermano, me llevo uno Sí. para el hermano. Pero y entonces cuando esto va avanzando y avanzando y llegas a una edad adulta, pues sí se presenta esa situación que es realmente tóxica, que es realmente desgastante para los hermanos, pero también para todos los que están alrededor, sobre todo, por ejemplo, cuando hay alguna reunión o una Navidad, un 10 de mayo, porque hay una competencia entre los hermanos en el que uno quiere sobresalir, en el que uno quiere bajar al otro o a los otros, y entonces finalmente es algo que no has trabajado tú, por eso sientes esa envidia y esas ganas de que tu hermano o hermana no brillen. Sí, y justamente son por esta falta de tener una comunicación, esta educación en las emociones, ¿no? Un hermano tóxico puede ser una persona que manipula los lazos familiares, manipula a mamá, papá para que estén a favor de él. Puede ser también este celo, inclusive puede ser esta cuestión de que es el recopilador, recolector de hechos, de que, no, hermana, es que acuérdate que en 1982, cuando yo llegué con la flor, no me sonreíste. O sea, el Entonces, recopilador de hechos, ¿eso es malo? Porque muchas mujeres somos expertonas en eso de recopilar hechos. sí, claro, pero la cuestión es cuando sigues encasillada en eso y te pierdes ¿Qué? todas las bondades del presente, de que todavía puedes gozar de tu hermano. Que claro, cuando tú, es diferente cuando tienes un hermano tóxico y tienes que poner límites, porque Ok. entonces yo ahí recomendaría, si es una persona que constantemente pues te desestabiliza emocionalmente, es bueno hablar con esa persona, con ese hermano y decirle, oye, esto ha pasado, esas acciones que tú has hecho han impactado en mí de esta manera y no me siento cómodo cuando comparto contigo y por eso voy a tomar cierta distancia. Claro. Sin embargo, aquí sigo para ti. Eso también es sano, poder poner límites. Qué importante es esa parte, ¿no? O sea, estableces límites, ¿por qué? Porque sí pueden ser personas agresivas, sí pueden ser personas hirientes, sí pueden ser personas pues tóxicas, precisamente eso. Puedes tú alejarte un poco, pero ahí sigues, ahí Exacto, estás. y hacerlo de una manera sana, consciente y sobre todo que no nada más sea el de no somos compatibles, no nos llevamos y te dejo de hablar y te dejo de hablar por años y me voy y pasa el tiempo y ya ni siquiera te acuerdas por qué no le hablabas, ¿no? O sea, la Claro, cuestión es hacerlo. cuántas familias también no hay, que creo que esto es importante, o sea, es básico lo que acabas de decir. O sea, sí, no voy a estar junto a ti en la Navidad y no voy a estar yendo a tu casa y todo, porque eres groserito. Pero aquí estoy, porque me ha pasado, recientemente vi la historia de una familia que se alejaron los hermanos durante mucho tiempo y se reúnen porque el hermano, que era el hermano incómodo, a lo mejor el tóxico, tiene una enfermedad terminal. Y entonces, qué triste, porque se perdieron muchos años. Ay, vámonos al corte. Regresamos rápido, porque soy mujer. Mucha información.
Pues queda muy poco tiempo, nada más aclarar que me dice Alejandra Velázquez que el hermano después, el que la tiró a la basura, después se hizo responsable de ella y la cuidaba muchísimo porque los papás le cambiaron el chip de es tu hermanita y te necesita y también ella está para ti. Y aquí es importante porque realmente los hermanos son el legado, ¿no? Son estas personas con las que vamos a vivir toda nuestra historia, que se vuelven nuestros cómplices, son testigos. Y aquí también es interesante que cuando hablas con tu hermano y son grandes, pese a que tuvieron las mismas experiencias, mismas vivencias, mismos padres, no recordamos lo mismo. O sea, yo tengo unos recuerdos de mi infancia que tesoro y le cuento a mi hermana y me dice, no, no era así, o sea, conmigo eran súper duros y todo ese rollo y para mí era muy diferente. Entonces, eso también es muy bonito, el transmitir a los hijos. Y aquí también es muy importante que siempre tengamos un lenguaje, en esto que decías de las comparaciones, un lenguaje descriptivo y no de etiquetar. Es muy diferente cuando nosotros hablamos de un hecho y decir, oye, es que siempre, o sea, cuando vas y comes algo, no lavas los trastes. Entonces después a mí me toca lavarlos de todo el día. En vez de decir eres un cochino. En lugar de decir, oye, es que eres un cochino. Claro. Porque entonces estás diciendo que toda su persona, todo él es un cochino. Y no, es un hecho. Solamente ese hecho que está ocurriendo es el que no lo está haciendo bien o que pudiera mejorarse. Pero cuando pones etiquetas, son esas etiquetas que también cargas de por vida, ¿no? Y hasta recuerdas, es que mi hermano me decía que yo era muy burra, ¿no? Y después van pasando cosas que a lo mejor hasta tú te autosaboteas y dices, claro, porque ya me han dicho que era una burra. Que era una Entonces no lo burra, puedes sí. decir. Oye, algo bien importante que mencionaste es esta parte de que cada quien tenemos la memoria de los hechos desde una visión distinta, ¿no? Entonces, no quiere decir... Creo que es importante porque a veces cuando uno lo empieza a platicar es como que descalificas, ¿no? Ay, claro que no, tú no eras la más aplicada del mundo. Ay, claro que no, tú no me dabas de comer. Ay, claro que tú no me cuidabas. La realidad es que cada quien, como dices, tiene una percepción y hay que escucharla. Hay un libro, se llama La clave Morse de Federico Campbell y habla de esta parte donde cada hermano tenía una visión distinta de lo que habían vivido, de una separación de los padres y al final de cuentas estaba tu verdad, mi verdad y la verdad, que es lo que está siempre, ¿no? Y ahí es bueno preguntar, oye, ¿en qué recuerdas o por qué recuerdas que yo era la más aplicada, tú eras el más aplicado? Ah, porque yo en esta materia logré esto y todo, y se van completando todos esos huecos en la historia, ¿no? Y eso también es bastante reconfortante. Hace poco igual me pasó y mucho de esto es por la falta de comunicación, ¿no? De que una paciente mía me decía que tenía 2 años, que no le hablaba a su hermano, ¿no? Y me comentaba que justo lo había invitado al bautizo de su hija y que dijo que no podía porque tenía mucho trabajo y después se enteró que estaba en Las Vegas el hermano. Entonces ella se molestó mucho porque prefirió irse a Las Vegas en lugar de ir al bautizo de su hija. Y que ¿no? reencontrarla. Claro, entonces tiempo después el hermano la busca y le explica que estaba justamente firmando los papeles de su divorcio y que era muy difícil en ese momento confrontar a la familia y que por eso había ido a Las Vegas. Y entonces ella se sintió muy mal porque dijo, yo no sabía que estabas pasando por ese momento tan difícil y te dejé de hablar. Oye, pero es que también es que luego todos nos tomamos personal, ¿no? Entonces, como tú eres tan malvada persona, me estás haciendo daño, me envidias y tal, y no sabemos lo que está viviendo a lo mejor, porque puede ser la persona con la que duermes todas las noches. No todas las personas somos claras, no todos somos tan hábiles para comunicar, no todos tenemos esta facilidad y a lo mejor tienes un diagnóstico médico, a lo mejor tienes un dolor, a lo mejor tienes una deuda y no la cuentas. Y entonces el otro ya está diciendo, pues es que es tan mala persona y tóxica que mira lo que me está haciendo. Claro, cada quien no es se va personal a veces. creando su cuento. Exactamente. Oye, me encantó. Como siempre, querido público, se los digo, tenemos mucha información, poco tiempo. Se nos terminó, pero le dejamos con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer. Nos vemos mañana.